esta masa del pan candeal y vamos a hacer aquello que se llama bocado de dama. Bocado de dama, aquel tipo de dieta. Y el bocado de dama, obviamente mejor si lo hacemos con una masa pues al 55 de hidratación, mejor que no al 48. Y si no lo hacemos, si lo hacemos al 48, pues hay que refinarla. Hay que pasarla por la sobadora o la refinadora, como queráis. Y este es un poco el proceso de esta pieza. Simplemente pues vamos a estirar con el rodillo. O de la misma sobadora ya te sale la sábana. Ya te sale. Y si no, pues aquí la redondilla. Y esta parte, divídela en piezas de 300. Y haremos otras. Que trabaja sin masa madre se está quedando detrás. Y yo siempre trabajo con masa madre. En este caso me la ha traído de la escuela, de Jerez, ¿no? Me ha traído de la masa madre porque en el avión no, evidentemente no la puedo traer. Y me ha traído de la masa madre. Le ponemos un aceite o una grasa, una mantequilla, por favor, no margarina. O aceite, que aquí tenéis un aceite de calidad, ¿no? Un aceite o una mantequilla, pero no margarinas. A ver si conseguimos desterrar el uso de las margarinas para todos los productos. Hay productos que o es tradicional o tiene que ser, pero las margarinas en su justa medida. Y es una capa fina. Y el enrolla un poco tenso. Tiro, le doy un poco de tensión. No lo dejo muerto y ya está, sino le doy un poco de tensión a la masa. Luego se nota si le das bien esa tensión o no en la forma de cómo hacen los círculos. Y como decía que este producto pues, se adapta muy bien al salado del dulce, pues en esta fase que he puesto el aceite, en lugar de poner el aceite, le puedo poner una capa de crema. La que quiera, crema de chocolate, crema pastelera, crema de lo que me dé la gana, de la que tenga. O le puedo poner una crema salada, una bechamel, saborizada, pues con atún, con jamón, con lo que quiera, ¿no? Y le hago el otro rollo. De forma de manera que ese relleno queda en el interior. Se puede hacer pequeñitos individuales para cócteles, para fiestas, celebraciones, individuales pequeños, o sea, hacerlo el rollo más pequeño, entonces tienes un producto individual de bocado de dos mordiscos, o más grande si quieres, ¿no? Pero mínimo lo que se tiene que tener son 2 dedos cuando cortas. Así son pequeñitos, así con un dedo ahora bastante. Porque luego hay que hacerle otro juego. Sin cereales, tal cual, y ahora vamos a hacerlas con cereales. Esta de aquí, ¿no? Aquí lo vemos de atrás también. Se puede hacer también con semillas, sin semillas, con una semilla, con otra, sin nada, y es lo que va a hacer ahora María. Y es exactamente el mismo, hasta ahora ha sido el mismo proceso, lo que vamos a cambiar ahora. Si os fijáis, no le pone semillas a los dos lados, sino le pone solo a una.
Este color para mí es muy blanco, pero aquí os gusta más el color... para mí el color mínimo es aquel. O sea, a partir de aquí para arriba, para mí. Según mi forma de entender, porque yo lo que quiero es caramelizar la corteza. O sea, el pan tiene sabor en dos sitios. En el interior, en la miga, y en la corteza, donde desarrollo todos los azúcares, toda la reacción de Maillard. Si yo no cuezo el pan y no caramelizo la corteza, solo tengo sabor, es un pan que me estoy comiendo al 50% del sabor. Estoy perdiéndome el 50% del sabor del pan. Entiendo que aquí la gente le gusta el pan blanco, o sea, se come el pan al 50% del sabor, pero hay que empezar a explicar, hacer didáctica, pedagogía, de que hay que caramelizar la corteza del pan, porque si no nos estamos perdiendo la parte del sabor potencial de ese pan. ¿No? Por tanto, yo aquí ya lo saco más blanco, para mí eso está crudo. Por tanto, yo me iría a aquella gama de marrones y aquellos los he hecho porque son a mi gusto, y esto lo voy a hacer más una cosa mixta. Porque cuando damos pliegue a la masa ya no crece plana, sino crece con barriga. Crece, ya se nota que tiene fuerza, ¿no? Le estamos dando fuerza a la masa ya. Empieza a darse fuerza. Cuando damos pliegues, también damos fuerza a la masa. Y la hacemos más fuerte. Si nos hace falta esa fuerza porque es una harina débil, pues nos va muy bien. O para que nos explote mejor en el horno, nos greñe mejor, sin interesa que greñe, porque hay panes que no interesan greñe y hay otros que sí, ¿no? Pues también nos ayuda a dar esta explosión. Y con la otra parte de la misma masa vamos a hacer algún formato distinto. Toma, tocar la masa para que tengáis un poco la textura. Y si intentamos siempre mejorar, como hablaba antes, el problema de las masas con baja hidratación es que no las puedes dejar en bloque durante mucho tiempo porque si no se pican y luego cuando las refinas se rompen y ya no queda bien el producto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo mejorar este tipo de masas que no les puedo dar una fermentación en bloque, que es lo que requieren nuevamente una masa? Entonces siempre hay las dos líneas para mí que podemos utilizar. Una es trabajar siempre con masas madre, y masas madre en condiciones. Luego explicaremos, porque llevamos masa madre a todo este mundo que no sabemos qué es esto, una viga, una masa madre natural, cuál es la adecuada, la no adecuada, para una masa hidratada, para una masa dura. Hablaremos de ello, pero en la utilización de una masa madre, y luego, si tengo la posibilidad y tengo frío, pues dejarlo a temperatura en frío, ya digo, por debajo de 4 grados, de un día para otro. Con este sistema ya conseguimos que esta masa no se mueva mucho, no desarrolle mucho, me permita luego trabajarla en refinadoras o en sobadora. Sí he conseguido que no se me fermente. Algo fermenta, algo se mueve, ¿no? Pero ya no se mueve, ya no es una fermentación grande que luego se me rompa la masa. También aquí depende mucho, que a veces me ocurre porque yo lo he probado, lo he dejado en frío de un día para otro y se me pica. Se me pica. Es probable que sí, pero a lo mejor no has tenido en cuenta el tipo de masa madre que tenías que usar. Porque hay masas madre que harán que se piquen o que no se piquen. Y ahí es donde tenemos que saber usar el tipo de masa madre adecuado. Y darle un tono más festivo.
Le haremos un corte para un lado y para el otro, en el sentido contrario. Para acá, para acá, para acá. Le hacemos un corte así un poco cruzado para darle todavía un efecto visual más intenso. Y lo vamos a poner en este horno de aquí. Esta se va aquí, por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Por encima de la primera, por debajo de la segunda y por encima de la tercera. Y así hasta que se nos terminemos la masa. Apuramos al máximo. Hasta tener este tipo de trenzado. Este tipo de trenzado. Un poco de harina. Siempre la capa de harina tiene que ser muy fina, simplemente para que cuando fermente se diferencie la parte blanca de las líneas. Entonces da como una dimensión 3D, como un 3D, ¿no? Da como otra dimensión en la pieza. Siempre la capa de harina tiene que ser muy fina, que luego no se note en el paladar. Pueden hacer de 3, 4, 5, 6 cereales, eso depende de los cereales que tengas. Y ahora empezará el montaje. Unir las 6 piezas, le damos un pellizquito y las unimos enseñando así. Bien, eso lo podemos hacer de 3, 4, 5, 6 colores, ¿no? Y siempre es una pieza atractiva para hostelería, para centros de mesa, para llevar a una mesa, para comer, porque siempre, como varía el cereal, pues siempre tiene sabores distintos en una misma pieza, en una misma barra, ¿no? O barra. Vamos a ir cortando, viendo, corto, abro, corto, abro, corto, abro, corto, abro, corto a la mitad, hago el primer corte, que no llegue nunca al final de la pieza, que no se abra, y a la mitad del primer corte empiezo el otro, a la mitad del segundo corte empiezo el otro.
para que me dé el efecto este. Ahora lo pongo aquí y se verá mejor. Ahí. Ahora, en la mitad de este, empiezo el otro corte, a la mitad de este empiezo el otro corte, a la mitad de este empiezo el otro corte, corto y abro. Que le hemos dado un pliegue, la verdad es que le he dado un pliegue antes y la he dejado ahora. Vamos a empezar a dividirlo. De aquí vamos a hacer dos partes. Le doy una preforma. Esto será una barra luego. Pero le doy una preforma, así, la dejo así reposar. Mientras tanto aquí seguimos con esta. Estos son semillas de amapola, La masa y la ponemos al baño. No nos bañamos nosotros también, pues las masas también, ¿por qué no? La bañamos por los dos lados. Y ahora, cuando ya están bañadas, pongo con un cereal y las pongo con otro cereal. Voy cortando. Ahora me busco una bandeja. Enrollamos sin forzarlo. Si lo forzamos mucho, lo estiramos mucho, en el horno nos van a hacer, se nos van a desviar, se nos van a torcer, no nos van a quedar rectas. Es simplemente plaf, plaf, plaf. Vamos, le doy una vuelta, sin forzarla. Perfecto. Aquí, por ejemplo, en esta pieza la tela va genial, porque le absorbe la humedad que le sobra y no se te pega, y lo puedes manipularlo fácilmente. La primera masa es la de pan caldeado, esta de aquí, toda esta de aquí, y aquí tenemos todo lo que es la de panes trenzados que tienen azúcar y grasa, que son esta línea de aquí, y algunos que tenemos en el otro. Ahora ya esta es la tercera masa, que es la de la zamorana. Voy a hacer es
La harina que necesite el pan, o sea, eso de poner la harina por encima a una pieza, no para todos los panes queda bien. Por ejemplo, las barras, es mejor que la harina la cojan del paño. Cuando lo pones con harina en el paño, coge la harina que necesita el pan. Y no se ven capas, o a veces cuando le pones más harina se ven como, cuando te lo pones se ven como montañitas y se nota en el paladar. En cambio aquí, con el paño, coges solo la harina que necesitas. Ni más, ni menos. Si vos, com posem això? Com arreglem això? Con punta y sin punta, a mí me gustan con puntita. Porque esa es la puntita que nunca llega a casa cuando lo compro en la fiesta barra. También está caliente todavía, pero de todos los ingredientes que hay en una receta, ¿no? Los ingredientes que necesitamos para hacer un pan, que serían, ¿cuál? ¿Qué necesitamos para hacer pan? Agua, harina, levadura, sal. Vale. Bueno, de hecho la masa madre es un tipo de levadura también, es una forma de levadura. Por lo tanto, también está. Vale, pues si tenemos en cuenta que esos son los ingredientes, vamos a hablar de cada uno de ellos en el aspecto, no tanto de qué es la harina, qué tiene la harina, más cómo podemos mejorar la calidad de lo que hacemos en función del tipo de harina que escogemos, ¿no? Más desde este punto de vista, de hacer mejor lo que ya hacemos bien. ¿Cómo podemos hacer mejor y dar ese salto de calidad en aquellas cosas que ya hago bien, pero que le puedo dar un añadido y pasar ya a otro nivel? Vamos a hablar desde este aspecto de todos los ingredientes, o sea, cómo cada uno de los ingredientes nos puede ayudar a mejorar la calidad de lo que ya hacemos bien nosotros cada día. Y para empezar, evidentemente, vamos a hablar del ingrediente en importancia y en cantidad primordial para hacer pan, que es la harina. Cuando escojo una harina, normalmente tiendo a escoger, aparte de precio, seguro que también importa el precio, pero debería escoger en función del producto que yo quiero elaborar. Es decir, si yo quiero hacer un pan de molde, quiero hacer un panetone, ¿qué salen panetones? No, no es muy conocido el panetone. Quiero hacer una chapata, quiero hacer un pan de candeal tradicional, o quiero hacer un bizcocho, seguro que el tipo de harina que escoja tiene que ser distintas. Porque una harina tenga más proteínas que otra, como hablamos los panaderos, que tenga más fuerza o menos fuerza, que eso equivale a la cantidad de proteínas que tenga una harina. Es decir, tener la cantidad de proteínas tiene más fuerza, menos proteínas tiene menos fuerza. Pero una harina que tenga pocas proteínas no quiere decir que sea una harina mala. Y una harina que tenga muchas proteínas no quiere decir que sea una harina buena.
Porque si yo utilizo una harina de un 15% de proteínas equivalente a 400 de W y lo uso para hacer un bizcocho, me va a ser una porquería de bizcocho o una magdalena. Y eso que tenía mucha proteína, yo pensaba que la proteína era la calidad de la harina. No, las proteínas no son la calidad de la harina, ¿no? Sino lo que tienes que escoger es qué producto yo hago y en función de eso escojo las proteínas que tiene mi harina. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que hacer una masa madre para cada producto? Sí, realmente debería de ser así, ¿no? Entiendo que, fabricar una masa madre para cada producto, ya sé, pero si tú quieres conseguir un producto 100% de calidad, tienes que trabajar. Y trabajar quiere decir pensar primero y actuar después. Porque si actúo solo sin pensar, al final acabo con échale harina, échale más agua y acabo aquello que me sobra por todos lados. Como nos ha pasado a todos los panaderos toda la vida. ¿Cómo ha sido molida esta harina? ¿Qué sistema de molienda ha tenido esta harina? Porque eso sí que nos va a marcar la calidad de esa harina. Vamos a ver. Si cogemos, imaginamos que esto es un grano de trigo, de centeno, de cualquier cereal, un grano. El grano de trigo está compuesto de 3 partes, principalmente. Uno es la parte interna del endospermo, que es donde está propiamente lo que llamamos harina, la parte blanca. Cuando se muele, se pasa por pedazos, es la parte blanca, es donde sacamos la harina. Entonces llamamos propiamente la harina. Luego hay una parte que es la corteza, la cáscara del grano, que le llamamos flor. Usted se calla, caballero. ¿Cómo? Ahora sí. Solo en la parte grasa se pueden distribuir los aromas y los sabores. Esto es químicamente así. O sea, no es milagros, ni es magia, nada. Solo en la parte grasa de los alimentos se distribuyen los aromas y los sabores. Cuando hablamos de trigo duro, trigo blando, se refiere a la dureza de la cáscara del cereal. O sea, hay variedades de trigo que la dureza de la cáscara, o sea, es más dura, por eso se llama trigo duro. Si es más blanda, se llama trigo blando. Cuando amasamos sin sal, cuando amasamos una masa sin sal, se oxigena más rápidamente esta masa. La prueba es que un pan sin sal se amasa antes que un pan con sal. ¿Sí o no? Un pan sin sal se amasa antes que un pan con sal. ¿Por qué? Porque se oxigena antes. Al no ver la sal, se oxigena antes la masa. Y la oxigenación de la masa equivale al tiempo de amasada. Es decir, cuando amasamos lo que hacemos es incorporar oxígeno. Pero ¿qué ocurre dentro de la masa cuando amasamos con sal y cuando amasamos sin sal? Cuando amasamos sin sal, se oxigena tanto la masa que perdemos aromas, sabor y color. Porque las proteínas que dan el color amarillento a la harina son muy sensibles a la oxigenación. Y esas son las que llevan el color y el sabor. Y cuando amasamos sin sal, perdemos sabor, color y aroma. Eso es completamente cierto. El agua influye en la velocidad de fermentación. Si el agua está bien, si el agua es normal, si el agua es como debe de ser, un color y sabor insípida, no nos debería afectar tanto como nos creemos que tiene que afectar el agua. Otra cosa, ya digo, si en tu zona pues el agua es un depósito profundo, se tiene que tratarla y tiene que ponerla ahí, ya estamos. Pero la influencia del agua en la calidad final del pan hay que ponerla cuanto menos en qué paredes.
una masa esbelta. Es una esbelta tipo de 80, una esbelta no integral, pero sí semi-integral, se le ven los piquitos, ¿no? Y con este ya daremos vaya forma, la dejamos ahora reposar, le vamos a dar pliegue porque la esbelta siempre tiene tendencia a ser más débil, ¿no? Tiene tendencia a debilitarse más y si le das pliegues la levantas mucho y le das mucha fuerza, que es lo interesante que hay que hacer en esta masa. Luego vamos a hacer, ahora estamos amasando, esta es la esbelta eco. Aquí estamos amasando el de centeno y trigo. Por eso estoy así, porque soy un poco alérgico al centeno y cuando toco centeno me pongo mal, me pongo fatal. Cuando me lo como no, pero cuando haya aceite me acerca bastante. Pues vamos a hacer el de esbelta, el de centeno y trigo, y le vamos a poner también cereales. A una parte con cereales y a otra parte con cereales. Y ahora aquí viene lo que sí es importante a la hora de poner ingredientes dentro de una masa. Cuando cualquier tipo de ingredientes, o sea, si ponemos semillas, si ponemos almendras, si ponemos naranja, manzana, pera, cualquier cosa que pongamos dentro de una masa, hay que tener en cuenta que dentro de la pieza la temperatura no llegará a 90 grados. Por tanto, una semilla no se va a tostar. Una almendra no se va a tostar, ¿no? Todo lo que le pongamos dentro solo le va a afectar como un vapor, el vapor de la cocción, pero no se va a tostar. Y evidentemente no tiene el mismo sabor una almendra cruda que una almendra tostada, ¿no? Esto es de cajón o una avellana, no tiene el mismo sabor. O una pipa de girasol cruda, o una pipa de girasol tostada, aquí no es lo mismo. Y ese mix pues tiene un sabor apagado. Se nota la semilla cuando la comes, evidentemente, pero es una semilla sin sabor, porque encima ha estado como hervida dentro de la masa, o sea, no se ha mejorado el sabor de la semilla, ¿no? Por tanto, siempre que hagamos un pan de semillas y cualquier cosa que pongamos en, primero vamos a mejorar esto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Y luego lo introducimos en la masa, pero que ya esté bueno, que esto ya te lo puedes comer tal cual está, que ya tenga el sabor, todo el sabor, ¿no? Luego ya, eso hará que ese producto, tú te comas un pan con semillas hechas tostadas y otro sin tostar, y eso. Son dos mundos completamente distintos, son dos mundos completamente diferentes. Tostarlos y luego les he cortado la cocción, para que cuando están en el punto adecuado no sigan cociéndose. Porque si lo sacas del horno y lo dejas en la bandeja afuera, se siguen tostando, ¿no? Entonces lo que hago es, enseguida que salga del horno, lo pongo en agua. Pero el agua es tanta cantidad de cereales y agua. O sea que no haya, como veis, no hay agua en el... Están húmedos porque han absorbido el agua. Si les ponen la misma cantidad, la absorben. Y no queda agua, no tienes que pescarlas ahí como si fueran pececitos, ¿no? O sea que cuando le pones la misma cantidad, la absorbe y te queda una pasta más que un agua, ¿no? Y eso lo puedes hacer un par de días a la semana, 2 veces a la semana. Lo metes en el congelador y lo vas sacando por paquetes, ¿no? Pues sacas todo entero, lo puedes descongelar y lo vuelves a congelar. Congela paquetes de kilo, depende de la cantidad de masa que hagas, y puedes hacer cada semana o cada 15 días. Ahora bien, no los dejes en la nevera más de 3 días, porque en función del tipo de cereales que uses, sobre todo la linaza, suelta como un tipo de espesante que sale de dentro que destroza las proteínas, o sea que le afecta a las proteínas del gluten. Y luego el pan se te baja, no te queda, te destroza las proteínas del gluten y no deja que el pan fermente de forma adecuada.
Hacer un poco de esquema de las masas madre. Yo he puesto 5 ramas, aunque hay alguna más, pero con estas 5 ramas ya están todas las representativas o las más importantes y más conocidas, o que por lo menos debemos de conocer. Por un lado, tenemos las masas madre con levadura añadida. Y por otro lado, al otro extremo, sin levadura añadida. Entre medias tenemos otros tipos de masas madre. Unos son los starters. ¿Qué son estos? Los starters pues son los productos que te vende la industria complementaria de la panadería pastelería, tanto sean polvo o sean líquido. Ya te venden masas madre preparadas, que podemos hablar si realmente son masas madre o no son masas madre, pero funcionan, están en el mercado y hacen el efecto. Luego aquí tenemos un tipo de masa madre que son las aguas de frutas. Aguas de frutas. Las aguas de frutas, ¿en qué consiste? Pues consiste en coger agua, una fruta siempre de origen bio, no esas frutas que hay en el supermercado brillantes, perfectas, que brillan y que no tienen tienen como una capa de cera, por tanto de ahí no vamos a sacar ningún bicho viviente, sino cogemos una manzana, cogemos uvas pasas, pero que sean de origen biológico, y cogemos la fruta, la maceramos en agua, le ponemos miel o le ponemos azúcar y lo dejamos a que fermente. Esperamos a que fermente 3 o 4 días dentro de ese agua, y luego utilizamos, o bien trituramos la manzana o lo que sea, la podemos triturar y usar toda el agua y la manzana como el elemento fermentador, o colamos en la fruta y usamos solo el agua. Y a partir de ahí o podemos hacer pan o podemos hacer una masa madre con la que luego vamos a hacer pan. O sea, o directo o paso previo de la masa madre con ese agua y luego otro el pan a azúcar. Este es un tipo de masas madre. Un tipo de masas madre que hace un par de años pues ha tenido su punto de ebullición, todavía ahora se está usando en según qué sitios. Y la otra es a base de leguminosas. Es un tipo de masa madre antigua que ya se hacía hace muchísimos años con origen alemán, polaco, y lo que hacían es, en lugar de utilizar cereales, utilizaban leguminosas para fermentarlas. Fermentar leguminosas, pues habas, guisantes, lentejas, ese tipo de leguminosas, y hacer lo mismo que podemos hacer con el agua. Entonces, cogemos la harina esta, le ponemos agua y azúcar con miel, con la harina de las leguminosas, y lo dejamos fermentar. Normalmente se deja fermentar esto a la temperatura alta, 27-28 grados, durante un par de días. Y se ha recuperado ese tipo de masa madre porque es como está ahora el tema del sin gluten, pues es un buen tipo de masas madre para el sin gluten. O incluso para añadir a un pan de trigo un elemento de sabor diferenciado del trigo normal, ¿no? O sea, que tiene estas dos posibilidades, usarlo tanto para el sin gluten como usarlo para darle un complemento de vitaminas y minerales distintos a lo que aporta el trigo y las leguminosas. Luego, dentro de cada campo, estas ya las damos por cerradas. Y vamos a hablar de las que más conocemos, las más usuales, ¿no? La masa madre vieja
La masa madre vieja es la masa que nos sobra del último amasado y lo guardamos para usarla al día siguiente. Digo, espero es la masa madre más común que hay en el mundo, porque la usan, tiene traducción a todos los idiomas del mundo. Y es la masa que me ha sobrado, que la he guardado, la he reservado, sin hacerle nada, ¿eh? No hacerle nada, tal cual como sobra, la reservo en nevera o en un bol aparte y es la que utilizo al día siguiente para hacer el pan. Esta, realmente, deberíamos poner entre paréntesis si es una masa madre adecuada para usar o no. ¿Por qué? Porque no aporta nada de lo que realmente tiene que aportar la masa madre. No aporta ni color, ni aporta un pH adecuado, sí que aporta un pH, pero no el adecuado, no aporta sabor, no aporta fermento. ¿Por qué? Porque es un pan pensado para cocerse en 8 horas y lo hemos dejado 16, 14, 16 o de un día para otro. Luego este pan está sobrefermentado. Por tanto, todo lo que nos va a aportar son problemas y más problemas. El pan en las panaderías, normalmente los lunes es distinto a los días de la semana. ¿Por qué? Porque tienen la masa del sábado. Que a lo mejor aquí tiene otro nombre, porque el cucharón es una técnica para refrescar la masa madre. Es un sistema de refresco de la masa madre. Es coger 1 kilo de harina, 550 de agua, 20 gramos de sal, y entre 200 y 400 de masa madre vieja, no levadura, porque esa masa madre vieja ya nos aporta las levaduras. Y luego esta masa la dejamos fermentar de un día para otro. La esponja. La esponja es muy parecida al cucharón, lo único que sí que se suele usar levadura. ¿Qué cantidad de levadura? ¿Qué cantidad de levadura? Pues en función del tiempo que yo voy a dejar esa esponja fermentar. Normalmente la esponja se usa más para masas enriquecidas, cocidos o para hacer masas, no sé, con aceite, grasas, se suele usar para ese tipo de productos. Pero es la misma receta que el cucharón, lo único que tiene es levadura. O puede tener o no los recortes de masa vieja. O sea, puede hacer una esponja con una parte de la receta, tienes una receta, coges una parte de la harina, una parte del agua y la levadura y haces una esponja previa al amasado final. Eso es una esponja. Vamos a la polis. La polis, como concepto, es partes iguales de harina y agua. Es decir, que por 1 kilo de harina ponemos 1 litro de agua y levadura. ¿Qué cantidad de levadura? Pues como hemos hablado antes, si pones, depende cuánto tiempo quieres dejar fermentar esta polis. Si tú la dejas de un día para otro, pues son 2 gramos. Si tú la dejas 3 horas mínimo, pues serán 20 gramos máximo, ¿no? Eso ya depende del tiempo de fermentación. Y no es un amasado, es simplemente un mezclado, porque claro, como es líquido es simplemente pues con la mano, con un batidor, como quieras, pues lo mezclas y ya está. Como concepto general vamos a hablar que las masas madre duras te dan tenacidad y las masas madres blandas te dan extensibilidad, como concepto general. Por tanto, una viga, que ahora hablaremos, que es todavía una masa madre más dura de las otras que hemos hablado hasta ahora, pues
¿para qué tipo de pan está pensado en origen una viga? ¿Cuál es el pan nacional en Italia, que es donde se inventó la viga? La ciabatta. La ciabatta es un pan muy aguado, por tanto requiere una masa madre que lo retenga, no que lo deje ir. Si le ponemos una masa madre sensible, se nos va a ir, más todavía. Si le ponemos dura, nos lo va a recoger, nos va a ayudar a recoger. Por tanto, una viga es adecuada, como la tenacidad, a masas que sean muy aguadas o que necesiten que la recojas mucho, que les des fuerza. En cambio, una polis está pensada originariamente para un pan que tenga que tener extensibilidad, que se pueda extender bien. Por ejemplo, el pan nacional francés, ¿cuál es? La baguette, que necesita extensibilidad para poderse extender bien sin desgasificar. Por tanto, la polis la usaremos para ese tipo de panes que le aporten extensibilidad. Por eso digo que a nivel general en una receta, cuando no te pongan nada, tu cabeza debe pensar, ¿cómo es el producto que voy a hacer? Si es extensible, necesita sensibilidad, o es una pieza recogida. O es una pieza larga o una pieza recogida. Si es una pieza recogida, pues usar una masa madre que te aporte tenacidad. Eso lo aporta la masa madre. Y si es una pieza extensible, utiliza una masa madre que te aporte extensibilidad. Hay dos tipos de viga. La viga que todo el mundo conoce y la viga que casi nadie conoce. La viga que todo el mundo conoce y hace, la viga es 1 kilo de harina, ...48% de agua, y un 1% de levadura. Esta viga se amasa y se deja entre 16 y 18 horas, 16 y 18 grados. Esto es el término general. Se deja así. Y luego a la hora de amasar, he dejado la sal. Hay quien le pone sal o no en función del tiempo. Si tú le pones la sal, se te va a tardar. Si no le pones sal, pues se te va a tener un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre una viga auténtica y una viga sucedánea de viga? Pues que realmente para que sea viga tiene que tener mínimo 80% de viga en la masa. En el producto final, 80% de viga en el producto final. Por debajo del 80% no es una viga, es otra cosa. Un sucedáneo de viga, pero no es una viga. O sea, el 80% de la masa tiene que ser masa madre. Eso es una viga. La viga de verdad es eso. La viga simplemente es un revuelto, se mezcla y tiene que quedar rota, no hay que desarrollar gluten. Si desarrollamos gluten, ya no es una viga. Son 3-4 minutos máximo de mezclado, y la masa tiene que quedar así. Tiene que quedar suelta, no amasada. Si amasas ya no es viga. ¿Y la velocidad lenta? Por tanto, la viga realmente es la masa madre más compleja que hay en el mundo para mí, y es una gran desconocida todavía. Se usa el sucedáneo de viga, que le pones un 20% sobre la... Bueno, pues está bien para empezar, pero la auténtica viga no es esa. La auténtica viga no es así. No se amasa, no se tiene que amasar, porque si amasa, si desarrolla gluten, los aromas de los sabores ya no son vigas, son otros aromas y sabores. Y la suma total tiene que ser un mínimo del 70%. Por eso, ¿qué pasa si amasas una viga? Pues que el pan te va a quedar blanco. ¿Por qué? Has desarrollado gluten, se han empezado a actuar los enzimas, descomponen azúcares, y en ese proceso de 16 horas se te agotan los azúcares de la harina. Y luego tienes que añadir azúcar o malta o cualquier cosa.
¿Qué pasa si no trabajas la masa, no desarrollas el gluten? Deja la masa rota, que estos enzimas no actúan igual. Y esa misma harina te va a dar azúcar, al final del amasado te va a coger todo. O sea, el secreto está en la técnica de mezclado. Con la misma harina tenemos dos productos completamente distintos. Si mezclamos de una forma, mezclamos de otra. Tenemos de dos tipos en las masas madre naturales de origen natural: la dura y la líquida, ¿no? La líquida pues serían, como hemos dicho en el caso de la polis, ¿no? Partes iguales de agua más harina. Y la dura sería la mitad del peso de la harina en agua. Los dos tipos que podemos encontrar de masa madre natural, en cuanto a concepto, una la hacemos la dura y la otra la hacemos líquida, pero todas son iguales en cuanto a ingredientes. Necesitamos principalmente dos ingredientes, ¿no? Que son harina y agua. Hay y se encuentran, y lo podemos encontrar en múltiples recetas o páginas web que te hablan de masas madre. Te dicen, para iniciar la masa madre, que si ponemos manzana, que si ponemos uva, que si ponemos... ¿Qué más habéis escuchado? Yogur, pasas, no sé, kéfir. Bueno, pero ya hemos hablado del tema de kéfir. Ah, sí, pero kéfir. Otras cosas, cualquier cosa. Es cierto que todo esto, ¿qué nos aportará? Por ejemplo, miel, azúcar, ¿no? Hay quien le pone también. Cuando le ponemos una fruta, añadimos las bacterias y las levaduras propias. Siempre estamos hablando de frutas de origen bio. Porque si están fumigadas y están estas cosas y lo pones en un sitio, pues se va a cargar todo y no te va a fermentar nunca, ¿no? Pues lo que estamos añadiendo son las bacterias y levaduras propias de la fruta, de las pasas, de lo ingrediente que le pongamos. Ahora a mí se me plantea un problema y yo creo que deberíamos reflexionar un poco sobre ello. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta masa madre? Hacer pan. Este es el objetivo, ¿no? Hacer pan. Pan de un cereal. El objetivo es hacer pan de un cereal. La fruta es un cereal. Las pasas, kéfir, cualquier otro ingrediente de estos es un cereal. Otra cosa es si ponemos harina de centeno, si ponemos harina de cebada, pero no son cereales. Por tanto, nos están aportando aromas, sabores, bacterias, levaduras no propias de un cereal. Que eso no quiere decir que no sean buenas, que no aporten un sabor bueno, pero será un sabor distinto. No será un sabor cereal. Yo quiero un sabor puro a cereal. Y si contamino mi masa madre con levaduras provenientes de otras partes, estoy perdiendo aroma cereal. Si el caso fuera que es indispensable para que me fermente mi masa madre ponerle kéfir, ponerle yogur o ponerle manzana, pues tendríamos que hacerlo, pero no es indispensable. Con estos dos ingredientes tenemos más que de sobras. Por tanto, vamos a hacer una masa madre para hacer un pan que viene de un cereal sin ningún elemento extraño en cuanto a nivel de cereales. Por tanto, agua y harina. Como hemos dicho, el agua lo que hará es que esa masa madre se inicie antes o se inicie después. Como hemos hablado del agua, hemos dicho que el agua lo que nos puede influir es la velocidad de fermentación.
en cuanto a la físico-química del agua. En cuanto a la temperatura del agua, nos puede influir igual en velocidad más rápida o velocidad más lenta. Si ponemos un agua a 0 grados o un agua a 28 grados, la fermentación será distinta, ¿no? Se entiende perfectamente, es así. Pero el agua no hay ningún por qué tiene que ser caliente ni por qué tiene que ser frío. Simplemente cuánto tiempo tú quieres que esto se inicie, en cuánto tiempo quieres que se inicie tu masa madre. Pongo más caliente, más fría, más... Ya está, nada más. Pero el condicionante fundamental, ese sí, es la harina. Las levaduras salvajes, que es las que nos van a inocular en nuestro medio para que eso sea un fermento. Por tanto, lo determinante aquí es la harina, más que el agua. El tipo de harina con la cual yo inicie esa masa madre. Por tanto, tiene que ser una harina en la que predominen las bacterias y las levaduras. ¿Y en qué tipo de harina hay más cantidad de bacterias y levaduras salvajes? En una harina completa, ¿no? En una harina integral. Entonces, lo que haré para iniciar una masa madre es coger ese tipo de harina integral o semi-integral. Mejor una semi-integral que una integral. Y mejor una que tenga el salvado más pequeño que no una que tenga el salvado grande. ¿Por qué? Porque cuando pones agua integral, o sea, harina con el agua, pones agua, pones harina integral, si el salvado es muy grande, flotará y te hará separación de capas. Salvado, harina y agua. Te hará la separación de las capas. Si el salvado es fino, se integra perfectamente en la harina, no te hace separación de capas y tu pH se va a establecer mucho mejor que si hay separación de capas. Por tanto, es importante coger una harina semi-integral con salvado pequeño. Y eso normalmente lo suelen tener las harinas de molino de pie. Tipo esta, la T80, es la perfecta para iniciar una masa madre. Siempre con la líquida porque es mucho más fácil, porque la líquida es solo poner agua y harina, plan, plan, y ya está. No tienes que amasar, ¿no? Pero es igual una que otra. A nivel de empezar a hacerla, no a nivel luego de cuando la usemos. Serán distintas. Empiezo uno a uno, la líquida, uno a uno, agua y harina, plan, plan. Por ejemplo, más visualmente lo ponemos. Ponemos 100 más 100. 100 de agua, 100 de harina. 200. Primer día tengo 200. Luego, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde dejo esa masa madre? Igual el razonamiento es lo mismo que hemos hablado antes. Si lo dejo en un lugar cálido, va a fermentar antes. Si lo dejo en un lugar frío, va a fermentar más tarde. Simplemente esa es la razón. No hace falta ponla al horno, ponla... No. Ten en cuenta que si lo pones en un lugar caliente estará antes, si la pones en un lugar frío estará después. Nada más. Por tanto, a temperatura ambiente, eso sí. Al principio a temperatura ambiente. El segundo día, 200 que tenemos de base, que ya tenemos el primer día que teníamos los 200 de base, más, otra vez, agua y harina. Y si hemos iniciado con 100 y 100, vamos a seguir más 100. O sea, con la misma cantidad que hemos iniciado, vamos a seguir refrescando. Vamos a ir refrescando esta masa madre todos los días. Y sobre la misma base, es decir, ahora el tercer día tendríamos 400 más 100. 100. Tercer día 600 más 100. ¿Hasta cuándo? A temperatura ambiente, ¿hasta cuándo? Hasta que empecemos a ver que hay actividad fermentativa, ¿no? Que empiezan, que empieza a ver. Si la has dejado al lado del horno estará en 3 días. Si la has dejado un poco más alejada estará en 6 días.
pero va a hacer esa fermentación, se va a producir esa fermentación en 3 y 6 días. Pues que haya esa fermentación, a partir de entonces, que normalmente suele ser a partir del 6.º día, entre 4 y 6 días, depende de donde la hayas dejado, esto sería así, más o menos entre 4 a 6 días, a temperatura ambiente. A partir de cuando empieza a haber actividad fermentativa, una vez hemos refrescado o sea, le volvemos a añadir los 100 y 100, porque todavía no hemos modificado nada. Seguimos con el 100 y 100 sobre la base. Sí, sí, sí. He dicho así, ¿hasta qué día? ¿Hasta qué? ¿Empieza qué? Pero seguimos con las mismas cantidades. Sobre la base más grande, evidentemente, pero el añadido será igual. Cuando ya empieza a fermentar, cuando hagamos el refresco, que le corresponde el 100 y 100, lo hacemos y lo ponemos ya en frío. Directamente, lo dejamos fermentar, directamente lo podemos poner. Una vez refrescado, lo ponemos en frío. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una base muy grande de masa y un refresco muy pequeño. No es un 1-1-1, ni mitad-mitad, sino es de una base grande de masa que ya tenemos, le añadimos un refresco muy pequeño. Entonces, en ese tiempo que va a tener de un día para otro en frío, tiene tiempo de absorberla perfectamente. Y ahora seguimos así, ¿hasta cuándo? Porque todavía no hemos hecho pan. Estamos iniciando nuestra masa madre, pero no estamos haciendo pan. Normalmente entre 14 y 16 días. Esa es la media para iniciar una masa madre. 14 y 16, en función de si la temperatura es más alta o la temperatura es más baja. Pero a partir de ahí es cuando más o menos tenemos ya un equilibrio en ese cultivo de bacterias y levaduras. Vamos a probar el pan de coca y vamos a hacer fotos de los productos y vamos a terminar de comer.